voy a llamar C mayúscula a este punto. Entonces voy a plantear una sumatoria de momentos respecto del punto C mayúscula, y en esa sumatoria, por supuesto, que va a entrar cada una de las fuerzas, ¿cierto? P1, P2, P3, en fin, todas las fuerzas. Y además va a entrar, si ustedes se fijan, va a entrar el momento que produce esta fuerza respecto de la sección del punto C. A la hora de calcular ese momento, yo lo que tengo que hacer es medir la distancia que hay desde el punto C a la línea de acción de la fuerza SC. Esa distancia, que es esta distancia D que estoy acotando acá, esa distancia hay que hacer prácticas sobre cómo calcularla. Esa distancia, para ello yo les voy a explicar esto. Ustedes, la distancia es desde el punto C a la línea de acción de la fuerza. O sea que este ángulo que estoy marcando acá tiene que ser 90 grados. Perpendicular, ¿cierto? Esa distancia. Por lo tanto, el ángulo de 90 grados lo tengo acá. Quiere decir que acá yo voy a tener esta figura que es un triángulo rectángulo. ¿Y dónde está el ángulo recto? En esta esquina. Quiere decir que este es un cateto de ese triángulo y este es el otro cateto. Mientras que esta línea horizontal es la diagonal de ese triángulo. Bueno, si yo necesito calcular esta distancia D, bueno, lo que tendré que hacer entonces es multiplicar esta distancia, que es la diagonal o la hipotenusa, ¿cierto? Le vamos a poner una H. Tendré que multiplicar esta distancia, por ejemplo, por el seno de este ángulo, alfa, ¿cierto? El seno del ángulo alfa. H por el seno del ángulo alfa me va a dar la distancia D. Entonces D va a ser igual entonces a H por el seno de alfa. Bien. El seno de alfa. Bueno, esa es la forma de calcular esta distancia y cualquier distancia. Yo para calcular las distancias en este tipo de vigas que tienen que el cordón superior y el cordón inferior no son paralelas, bueno, para calcular las distancias hay que hacer así. Hay que conformar este triángulo, ver dónde está el ángulo recto, definir quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa, y bueno, en función de eso, por alguna relación trigonométrica, calculamos la distancia. Calcular la distancia, nosotros hacemos la sumatoria de momentos respecto al punto C y eso lo igualamos a 0. Observen ustedes que hemos elegido el punto C porque la fuerza a la que está sometida la barra A y la fuerza a la que está sometida la barra B pasan por ese punto, no produce momento. Solo van a producir momento las cargas activas y la fuerza interna sobre la barra C. Por lo tanto, de esta ecuación, lo que nosotros vamos a despejar de esta ecuación es la fuerza en la barra C. Bien. Nosotros, en principio, hemos supuesto que la fuerza en la barra C, como ustedes pueden ver acá, hemos supuesto que va hacia la derecha y hacia abajo. Por lo tanto, por ejemplo, P1 por esta distancia me va a dar un momento que, si es antihorario, me va a quedar negativo. O sea, que yo tendría que poner menos P1, ¿cierto? Por una distancia, le llamemos de 1. P2 también, menos P2 por una distancia que va a ser de 2, y así, ¿cierto? Bueno, así voy a ir calculando los momentos de todas las fuerzas respecto del punto C. Cuando tenga que calcular el momento de la fuerza en C, fíjense que la fuerza en C, respecto del punto C, también tiene sentido antihorario. Por lo tanto, tendré que poner acá, voy a poner punto suspensivo, ¿cierto? Tanto, y cuando escriba acá va a ser menos la fuerza en C, ¿cierto? Por la distancia D. Todo eso igualado a 0. Bien. Yo sé que esto no puede ser, porque no, si la suma, si todos los momentos sumados son todos negativos, el resultado no va a dar 0, ¿cierto? Tiene que haber alguno que sea positivo para que haya una posibilidad de que esto se cancele. Entonces, cuando yo despeje de esta ecuación la fuerza en C, como está negativa, la paso para el otro lado de igualdad. Al pasarla para el otro lado de igualdad,
Ese lo vamos a hacer en la... A ver. Lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Al pasarlo para el otro lado de la igualdad, me va a quedar que la fuerza en C va a ser igual a menos P1 por D1, ¿cierto? Y todas las demás van a ser negativas, ¿cierto? Y lo deberé dividir en la distancia D. Cuando yo haga esta cuenta, acá resulta que el resultado me va a quedar menos, supongamos, 1000 newtons. Supongamos que el resultado es 1000 newtons. Pero observen que me va a quedar negativo. ¿Qué significa que me queda negativo? No significa que la fuerza va hacia abajo, no significa que va hacia arriba, no significa que va hacia la izquierda, ni que va hacia la derecha. El hecho de que dé negativo no significa nada de esto. El hecho de que dé negativo significa que el sentido correcto de esta fuerza es contrario al que habíamos supuesto. Nosotros habíamos supuesto acá que la fuerza iba hacia abajo y a la derecha. Bueno, al darme negativo, resulta que el sentido correcto es contrario al que habíamos supuesto. Por lo tanto, esta fuerza, en la realidad, va hacia arriba y hacia la izquierda. Ese es el sentido correcto. Con eso hemos definido el sentido correcto de la fuerza en C. Bien, vamos a hacer en la otra diapositiva, acá vamos a hacer un dibujito. Esta es la barra, acá yo corté mi sección, con mi sección de Ritter corté ahí, y ahora he definido que la barra C está sometida a una fuerza en C, como ustedes pueden ver, que esa fuerza en C llega a la sección. Bueno, ¿cómo se hace para definir si esta fuerza está sometiendo a compresión o a tracción a la barra C? Muy sencillo. Cuando la fuerza llega a la sección, tengo compresión. Compresión cuando la fuerza llega a la sección. Si me hubiera resultado que el sentido que había supuesto era correcto, ¿cierto? Va para este lado, entonces en ese caso sería tracción, porque la fuerza sale de la sección. Entonces, repito, cuando la fuerza llega a la sección, se trata de que la barra está sometida a compresión. No sé si respondo a la pregunta que me hizo la alumna. Sí, profe, quedó muy claro. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. A ver, otra pregunta entonces. Vamos, ¿quién quiere hacer la próxima pregunta? Profe, disculpe, y en caso de que me dé negativa, Sí. ¿debería simplemente cambiar el signo y cambiar la fuerza o resuelvo? No, mire, cuando usted plantea la ecuación, que es esto que estoy señalando en este momento. Esta es una ecuación de equilibrio. Usted plantea la ecuación. De la ecuación despeja la incógnita que usted quiere calcular, que es la fuerza en la barra C. Cuando despeja la fuerza en la barra C, resulta que el resultado le da negativo. Entonces, cuando usted le da negativo el resultado de una incógnita que usted está calculando y le da negativo en este caso, usted tiene que colocar un cartel que dice, debido a que el resultado es negativo, el sentido correcto de la fuerza en C es contrario al que habíamos supuesto. ¿Cierto? Entonces, escribe esa frase ahí y se va al dibujito acá, tacha esta parte, a ver, vamos a tachar acá, tacha esta flechita que había puesto inicialmente y marca y remarca la flecha en el sentido correcto. Entonces, acá, por ejemplo, colocamos la flecha hacia la izquierda y hacia arriba porque ese es el sentido correcto. En esta, seguramente nos va a dar correcta así, hacia la derecha. Y en esta, supongamos que también va en ese sentido. Bueno, entonces,
Supongamos que estas se confirmaron, estas dos se confirmaron y esta es la que tuve que cambiar sentido. Por las reglas que les acabo de definir, ustedes, una vez que han confirmado el sentido de las fuerzas internas, una vez que han confirmado, recién van a dar respuesta a qué tipo de solicitación está sometida a cada barra. Repito, una vez que han confirmado los sentidos de las fuerzas. Entonces, por lo que acabo de decir hace un momento, como la fuerza en la barra A sale de la sección, quiere decir que esa barra está sometida a tracción. Como la fuerza en la barra B sale de la sección, esta barra B también está sometida a tracción, mientras que la fuerza en la barra C llega a la sección, por eso es que esta barra está sometida a compresión. O sea, esa respuesta ustedes la tienen que hacer al final, una vez que han definido ya concretamente si están correctos o hay que corregir alguno de estos sentidos que habían supuesto inicialmente. Pero como les digo, no traten de dilucidar cuál es el sentido correcto. Ustedes dibujen todas las fuerzas para el mismo lado y cuando hagan las cuentas, a algunos le va a dar que le da negativo, bueno, ese lo corrige. Cuando les dé negativo, lo corrige. Pero se pueden demorar mucho tiempo tratando de definir cuál es el sentido correcto. Es mejor escribir las ecuaciones rápidamente, despejar y solamente cambiar el sentido de las que resultaron negativas. Perfecto. A ver, otra pregunta entonces. You are now unmuted. Sí, dígame, Josefina. Ah, Lucía, dígame. Sí. Sí. Bueno, a ver, vamos a tener que buscar el apunte de teoría de rotura para dar respuesta a lo que usted me está preguntando. Un momentito. Ya vamos. Bien, bueno, ahora lo busco y ya les respondo. You are now muted. Vamos a compartir entonces. Ustedes me confirmarán si están viendo la presentación de teoría de rotura. Por la aplicación número 1. Sí, usted me está preguntando que si You are si now puede haber unmuted. fluencia por dos teorías o tiene que haber solo por una. Bueno, la verdad es que las teorías no controlan o no limitan no limitan siempre la misma variable, digamos, ¿cierto? Hay unas teorías que, a ver, acá, a ver el resumen que teníamos al principio aquí. Hay teorías que la de Rankine limita la tensión principal máxima, la de West-Tresca la máxima tensión tangencial, la de Moll las tensiones normales y tangenciales máximas, Salmenán las de formación unitaria, es decir, como lo que limitan son distintas variables, no la misma, sino que en alguna cosa coinciden, que es en cuanto a si se alcanza o no se alcanza la fluencia, pero las teorías limitan distintas variables. Bueno, entonces, en el caso que usted me está preguntando, ¿qué significa el hecho de que no haya fluencia para la teoría de Rankine, no haya fluencia para la teoría de Salmenán, pero sin embargo la de West-Tresca sí hay influencia? Bueno, eso capaz que lo pueda ver un poquito más claro acá. Veamos. Por ejemplo, la teoría de Rankine lo que hace es limitar que las tensiones principales a las que está sometida la estructura nuestra, ¿cierto?,
O sea, nosotros cuando hicimos el cálculo de tensiones principales para por ejemplo, en el caso de ustedes, You nosotros are now vamos a muted. dar el primer ejercicio del examen final va a ser sobre tensiones principales. ¿Cierto? El primer ejercicio va a ser de tensiones principales. Ustedes van a tener que calcular las tensiones sigma psi, sigma eta, ¿cierto? Y tau máximo, ¿cierto? Quizás, depende de qué tipo de viga les demos, van a tener que calcular sigma psi, sigma eta y tau máximo para una sección o para dos secciones. Sección tipo 1, sección tipo 2, o quizás las tres son mayores para una de ellas, con lo cual van a tener que calcular solo una terna. Bueno, pero eso lo van a hacer del ejercicio 1. La tensión principal sigma psi que ustedes calculen, en estas teorías de rotura no se llaman sigma psi, sino sigma 1. La tensión principal, sigma eta, en estas teorías es sigma 2, y el tau máximo acá en estas teorías es igual, tau máximo. Bien. Entonces ustedes, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Lo que van a tener que hacer es ver si su estado de tensiones, sigma 1, sigma 2 y tau máximo, ¿cierto? ¿Dónde cae respecto de los límites de la teoría? En este ejemplo que usted me está preguntando, el estado tensional, ¿cierto? De sigma 1 y sigma 2, ¿cierto? Acá, veamos que sigma, a ver. You are now unmuted. Sigma 1 es 2081, sigma 2 es menos 581. Bueno, entonces, sigma 1, 2081 y menos 581, quiere decir que el estado tensional de mi estructura cae en este punto. Ustedes pueden ver, ese punto es interior a la teoría de Rankine, o sea que no alcanza la fluencia según la teoría de Rankine. Ese punto también es interior a la teoría de San-Menal, por lo tanto no alcanza la fluencia de esa teoría. Sin embargo, ese punto cae por fuera de la teoría de Weierstrass, por lo tanto, ese estado tensional es un estado tensional You are que now muted. cumple con la teoría de Rankine, no alcanza la fluencia, cumple con la teoría de San-Menal, no alcanza la fluencia, pero supera la teoría de Weierstrass, o sea que ahí sí alcanza la fluencia. O sea que sí puede ser que un estado tensional supere los límites inclusive de las tres teorías. Si me hubiera dado un estado tensional que cae en un punto que esté por aquí o por allí, ¿cierto? Siempre que caiga fuera de los límites de cualquiera de las teorías, bueno, va a alcanzar la fluencia, inclusive si cae sobre el límite de una teoría. Por ejemplo, acá. Si mi estado tensional es de, por ejemplo, de menos 2500, la tensión principal sigma 1, y la tensión principal sigma 2, supongamos que es 2000, sumamos aquí, ¿cierto? Bueno, ha alcanzado la fluencia para las tres teorías. O sea que sí se pueden presentar que haya fluencia para más de una teoría. No sé si esa es la... You are now unmuted. Perfecto. A ver. Usted me pregunta si le vamos a dar como dato este valor y este valor. Bueno, existe una alta probabilidad de que nosotros no le demos como dato eso, sino que, mire, para eso le voy a responder a ver un segundito. Pues me voy a salir de esta presentación un momento. Me salgo de la presentación. Bien, y me vuelvo acá a la pizarra. Hay una cosa que algunos de ustedes ya se lo he explicado, pero hay algunos que no se lo he explicado, por lo tanto se lo explico en este momento a todos. Nosotros, la mayoría de ustedes ya saben que vamos a tomar 3 ejercicios. O sea, vamos a tomar
El ejercicio 1 que va a ser sobre tensiones principales, el ejercicio 2 que va a ser sobre flechas en vigas, y el ejercicio 3 que lo vamos a elegir entre flexión desviada, columnas y teoría de rotura. Ya que usted me está preguntando sobre la teoría de rotura, bueno, le explico. Tiene una alta probabilidad de que el ejercicio 1, que es de tensiones principales, usted cuando calcula para el ejercicio 1 sigma psi, sigma de tau máximo, ¿cierto? Esos valores de sigma psi, sigma de tau máximo sean los que le pidamos que determine usted si ese estado tensional cumple o no cumple con alguna de estas teorías. O sea, es muy probable que sean los mismos datos que ustedes obtuvieron en el ejercicio 1 los que tienen que someter a comparación para ver si la estructura verifica o no verifica alguna de estas teorías. Es probable entonces que sea de ese ejercicio. También puede ser que, como usted pregunta, le demos de datos ya las tensiones. Ustedes fíjense que en ese ejercicio que teníamos recién como muestra, ustedes tenían ahí la tensión sigma X, ¿cierto? Y la tensión tau XY, ¿cierto? Y con las tensiones en el plano de la sección y en un plano perpendicular, ustedes calculaban las principales en ese ejercicio. O sea, en ese ejercicio tampoco se les daba las tensiones principales, sino que los calculaban ustedes, ¿cierto? Sigma 1, sigma 2 y tau máximo, ¿cierto? Bueno, es probable que para no complicarlos con el ejercicio 1 les demos los datos para que ustedes calculen las principales. Sí, es probable. Pero también es probable que les pidamos que calculen, que sometan a la teoría de rotura los resultados del ejercicio 1. Respondo a su pregunta. You are now unmuted. Bueno. Sí. Sí. Bien, perfecto. Digamos. You are now muted. Es lo que nosotros, fíjense ustedes que el ejercicio de dimensionamiento tiene que ser relativamente sencillo, cosa de que ustedes puedan aplicar ecuaciones, ya las tienen estudiadas porque las han visto, porque lo hemos tenido como ecuaciones de uso en los casos de, por ejemplo, tensiones de corte por torsión, ¿cierto? O tensiones normales por flexión. Tenemos que darle a ustedes un ejercicio de teoría de rotura donde ustedes no sea complicado para ustedes el cálculo de las tensiones. Hay que recordar que cuando ustedes van a calcular tensiones principales, que es esto que estoy señalando acá a la derecha, cuando ustedes van a calcular tensiones principales, estas principales las calculan ustedes en función del estado tensional en dos planos ortogonales, ¿cierto? O sea, ustedes calculan la tensión normal y la tensión de corte en un plano y la tensión normal y de corte en un plano perpendicular, y con ese estado tensional, que sería sigma X y tau XY y sigma Y y tau IX, con ese estado tensional ustedes calculan las tensiones principales sigma 1, sigma 2. Ahora, cuando a ustedes les damos ese tipo de ejercicios, ustedes, por ejemplo, las tensiones normales normalmente vienen tensiones normales por flexión, o sigma igual a M por I sobre J. Y las tensiones de corte, normalmente de tensiones de corte por torsión, o sea, tau igual a T por ρ sobre JP, ¿cierto? El anterior era sobre JX y este sobre JP, ¿cierto? O sea que el estado de tensiones para el plano de la sección o para el plano perpendicular son de solicitaciones sencillas, ¿cierto? Como son tensiones normales por flexión o tensiones de corte por torsión, cosas que ustedes han estudiado. Bueno, no podemos darle para dimensionar un ejercicio donde tengan una mezcla de estados tensionales. Por eso es que el ejercicio que usted hace referencia, que es de dimensionamiento,
Es un dimensionamiento para una pieza sometida solo a torsión. Al estar sometida solo a torsión, fíjese esta ecuación que está acá, al estar sometida solo a torsión, usted tiene que este momento torsor provoca este estado tensional, ¿cierto? O deformaciones, que usted también las puede calcular, bueno, pero es un estado simple de solicitación. Entonces, ese ejercicio es bastante práctico para que ustedes, por ejemplo, dimensionen un diámetro de una estructura sometida solo a torsión. Si esa estructura, aparte de estar sometida a torsión, estuviera sometida, por ejemplo, a flexión, flexión y torsión a la vez, bueno, seguramente el cálculo se complicaría bastante y en lo que hace a dimensionar. Por eso es que para dimensionamiento, sí, es muy probable que el dimensionamiento, si se lo pedimos, sea para una estructura, por ejemplo, sometida a torsión como esta, o quizás, si se nos ocurre en algún momento, una pieza sometida solo a tracción o a compresión. Por ejemplo, compresión sería más práctico. Una pieza sometida solo a compresión, por ejemplo, que ustedes tengan que utilizar esta ecuación para el cálculo de tensiones. O sea que el ejercicio ese, se adoptó ese ejercicio porque es muy sencillo y bueno, sirve para que ustedes vean qué significa nada más. O sea, ustedes tienen que cumplir con una determinada relación de tensiones, por un lado, pero para cumplir con esa relación, el cálculo de las tensiones son de solicitaciones simples. Si esto es complejo, ahí sí que se va a complicar, muchísimo el cálculo. Para dimensionar, nada más que piezas sometidas a solicitaciones simples, no un estado combinado de solicitaciones, sino, por ejemplo, en ese ejemplo que usted dice, solo a torsión. Claro. Sí, a ver, no sé a qué te estás refiriendo con la pregunta. A ver, ahora lo busco, sí. Sí. En el ejemplo de aplicación número 4. Sí, dígame, ¿cuál es la pregunta? Sí, sí, son datos, sí. Sí. Bueno, sí, lo que pasa es que en ese ejercicio es un poco distinto a los otros, porque en este ejercicio lo que hace es verificar, digamos, una teoría, digamos, donde incluye al mismo tiempo tensiones normales y tensiones de corte, ¿cierto? Bueno, en este caso sí, para ese ejercicio se le da solo de dato la tensión de rotura de la compresión y la tensión de rotura de la tracción, sí, nada más que ese dato. Sí, dígame. Bien, a ver, nosotros no es muy difícil, pero es poco probable que le demos que ustedes tengan que dimensionar. Es poco probable que le demos un ejercicio de, por ejemplo, de columnas, por ejemplo, dimensionar por el método Omega. Porque por ustedes, para poder dimensionar, ustedes van a necesitar una tabla de coeficientes de pandeo, que esas las tienen, y una tabla de perfiles o de secciones con momento de inercia y demás. Va a ser difícil que ustedes tengan justo la tabla que necesitan que nosotros les pidamos. Entonces, para que eso no suceda, si nosotros le damos un ejercicio de dimensionamiento, nosotros le vamos a proporcionar la tabla para que ustedes seleccionen de la tabla que nosotros le proveamos, seleccionen de ahí el perfil que necesitan para dar solución. O sea que ustedes al examen solo necesitan traer la tabla de coeficiente pandeo, nada más.
Si les pedimos dimensionar, nosotros le vamos a dar la tabla de donde tienen que seleccionar una sección. No sé a cuál momento de inercia se refiere. Sí, sí, ese está bien. Es una tablita donde hay un resumen de los momentos de inercia, ¿cierto? Cuando se trata de una sección maciza, ¿cierto? El momento de inercia axial es pi por el diámetro a la cuarta sobre 64. ¿A eso se refiere? Sí. Bueno, y si se trata de una sección hueca, acá en vez del diámetro a la cuarta es el diámetro externo a la cuarta menos el diámetro interno a la cuarta, eso entre paréntesis. Bueno, sí, eso no es problema, eso es, sí, es muy sencillo, sí. Bien, de nada. You are Perfecto. now A ver, muted. otra pregunta. Muy bien, a ver, otra pregunta. Mientras surge alguna pregunta, porque habían algunos alumnos que me consultaron antes sobre cómo era la metodología. Bueno, la metodología es esto, son 3 ejercicios. Son 3 ejercicios. El primero es de tensiones principales, el segundo de flechas en vigas, y el tercero se elige, ya los dije, entre flexión desviada, columnas y teoría de rotura. Les explico. El primer ejercicio, que es de tensiones principales, bueno, para esfuerzos combinados de flexión y torsión. Ese es un ejercicio típico del parcial 3. El segundo ejercicio, que es de flechas en viga, ustedes recuerden que tenemos 3 posibilidades de resolverlo. Una por la ecuación diferencial de la línea elástica, otro por el método del área de momento, que es el segundo teorema de Moore, y el tercero es por el teorema de Castigliano, ¿sí? Se les puede pedir por cualquiera de los 3 métodos, ¿eh? No está excluido hacerlo por la ecuación diferencial de la línea elástica. Lo que sí, que si se les pide por la ecuación diferencial de la línea elástica, sería un ejercicio bastante sencillo, cosa de que no tengan dificultades en resolver esto. Pero hay que tener presente que puede ser por cualquiera de los 3 métodos. Se les puede pedir por alguno de ellos, o puede suceder también que les demos librado a que ustedes lo resuelvan por el método que ustedes quieran. En lo que sea flexión desviada o a columnas, está bien lo que pregunta la alumna, porque para estos 2 casos la sección transversal de la estructura no va a ser una sección simple, sino que va a ser una sección compuesta. Entonces, de esto ya está analizado que, por ejemplo, podría ser que sea una sección rectangular, el elemento, ya sea una viga o una columna, pero, por ejemplo, que esté conformado por 4 barras longitudinales, ¿cierto?, dispuestas en los vértices de este rectángulo. Estos 4 barras longitudinales, o puede ser que en vez de que sean barras longitudinales, sean perfiles a las iguales, puestos en las esquinas de esta sección rectangular. De forma tal que ustedes, para estos casos de sección desviada o de columna, tengan una sección compuesta como esta, que tengan ustedes que calcular los momentos de inercia, Jx y Ji, porque ustedes van a necesitar para los cálculos los momentos principales de inercia. Siempre que les demos una sección compuesta, las ejes principales de inercia van a ser ya definidos. Para una sección rectangular como esta, los ejes principales son estos. No van a tener que ustedes ponerse a calcular o a definir la ubicación de los ejes principales o el centroide. El centroide ya va a estar dado porque es una sección con una distribución simétrica, entonces el centroide está definido. Y los ejes principales también. Entonces ustedes van a tener que solo ponerse a calcular los momentos de inercia Jx y Ji, o Jpsi y Jeta.
¿Mm? Bueno, para los casos estos, ya lo dije que de la teoría de rotura es muy probable que tomemos... Profe, ¿me escucha? Sí, dígame. Ahí en ese caso de que sean secciones compuestas, ¿cómo calcularíamos el principal de inercia? Bueno, a ver, vamos a borrar acá. A ver, vamos a borrar esto. Bien, a ver, supongamos que tenemos que mi sección, la sección que me ha dado el profesor, que me dice que la sección transversal, ya sea de mi columna o de mi viga, es una sección que está formada por 4 hierros, 4 barras de sección circular, ¿cierto? Puestas en las esquinas de este rectángulo. Entre el centroide de esta barra y el centroide de esta barra, el profesor me define que esto es una altura h. Y entre el centroide de esta barra y el centroide de esta barra, me dice que es d. Entonces, voy a necesitar calcular los momentos principales de inercia, o sea, el momento de inercia respecto de este eje y el momento de inercia respecto de este eje. Yo ya sé que estos van a ser los ejes principales porque una propiedad que tienen los ejes principales son, primero, pasar por el centroide de la sección. Es indudable que el centroide es este. Pasar por el centroide es una necesidad para definir los ejes principales. Y la otra es ser eje de simetría. Fíjense que este es un eje de simetría y este también. Esta es una sección doblemente simétrica. Entonces, estos son ejes principales de inercia. Quiere decir que cuando yo calcule el momento de inercia respecto de este eje, evidentemente ese va a ser el mayor momento de inercia. Si a este eje le llamo X y a este eje le llamo Y, ¿cierto? Cuando yo calcule el JX, ese va a ser el momento principal de inercia que le hemos llamado, si no recuerdo mal, JPSI. ¿Cómo calculamos este momento de inercia? Bueno, el momento de inercia respecto a este eje X es igual al momento de inercia de esta barra respecto de un eje paralelo al eje centroidal total, o sea, respecto de ese eje, que es paralelo al eje X. ¿Cuánto es el momento de inercia de esta barra respecto de ese eje que pasa por el centroide? ¿Cierto? Eso es pi por el diámetro de una barra, ¿cierto? Elevada a la cuarta y dividida en 64. Eso es el momento de inercia de esta barra respecto de su propio eje centroidal. Bien, a eso, de acuerdo al teorema de los ejes paralelos, le tengo que sumar el área de una barra, por supuesto que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿cierto? O pi por radio cuadrado. Bueno, el área de una barra por la distancia que hay entre este eje centroidal individual y el eje centroidal total. Si ustedes se fijan, esa distancia es h sobre 2. Entonces acá va a ser el área 1 por, ¿cierto? Acá multiplicar por h sobre 2, que es la distancia que hay entre los pares de ejes, y eso elevado al cuadrado, ¿no? Este es el teorema de los ejes paralelos entre esta sección y este eje. Bien, ahora resulta que esta barra está en la misma posición relativa respecto a este eje que aquella, y estas otras dos igual. Por lo tanto, yo a todo esto lo multiplico por 4 y ya tengo el momento de inercia total de toda la figura respecto de este eje X. Bueno, cuando quiera calcular el JI es exactamente igual. JI igual a, de nuevo acá, entre colchete, el momento de inercia de esta barra respecto de este eje ahora. Fíjense que debido a que la barra de sección circular, bueno, este momento de inercia es igual que este, que es esto que tengo puesto acá. Pi por el diámetro de una barra elevada al 4 a la cuarta sobre 64.
¿cierto? Y más el área de una barra por, ahora observen que la distancia que hay entre este eje centroidal individual y este eje centroidal total, esa distancia, si ustedes se fijan, es b sobre 2. Entonces acá tengo b sobre 2, ¿cierto? Elevado al cuadrado, y todo esto multiplicado por 4. Así se calcula el momento de inercia en una sección compuesta. Si en vez de que sea barra de sección circular, ¿cierto? Resulta que mi sección rectangular está compuesta por perfiles, ¿cierto? Supongamos que está compuesta por perfiles de alas, atención, perfiles de alas desiguales, una ala más larga que la otra. Por ejemplo, así, ¿sí? De alas desiguales, donde yo tengo que el ancho total, es B, y la altura total de la sección es H, pero mi perfil tiene que esto es, supongamos que es H, y supongamos que este ancho es B, ¿cierto? Minúscula, porque es el de un perfil, y este perfil o cualquiera de ellos tiene un centroide que está ubicado más o menos por aquí, ¿cierto? Cada uno de estos perfiles tiene su propio centroide, que estaría más o menos por ahí, ¿cierto? Y que cada perfil de estos va a tener su propio eje centroidal. La sección total tiene su eje centroidal, que va a ser X, y cada perfil tiene su propio eje centroidal individual, ¿cierto? Este es el X de todo, y este es el X nada más que de este perfil, y este es el Y de este perfil, y este es el Y de toda la sección, ¿cierto? Bueno, entonces, este es el Y. Bien, entonces, cuando yo quiera calcular, por ejemplo, el JX va a ser igual a... Ya sé que voy a tener que multiplicar por 4, así que pongo acá el momento de inercia de este perfil individual respecto de su propio eje centroidal, que va a ser el JX, le podemos poner JX0 o JX de un perfil, ¿cierto? El JX de este perfil, este es el JX1, más el área de un perfil, ¿cierto? El área de un solo perfil, por la distancia que hay entre este eje centroidal y este. Ahí van a tener que tener cuidado, porque esa distancia es esto que estoy acotando acá. Esa distancia, si ustedes se fijan, es toda esta altura H sobre 2, es esta parte. Esto que estoy señalando acá es H sobre 2, H mayúscula sobre 2. Esto es H sobre 2. A H sobre 2 le debería descontar esta distancia, desde aquí hasta acá. Esta distancia también la tienen en la tabla de perfiles, que es la excentricidad, o sea, de este centroide, la excentricidad en la dirección de las Y. Entonces, esa distancia sería la E sub I. En algunas tablas está con E, en otras tablas está con otro nombre, pero bueno, hay que saber que son la ubicación del centroide respecto de la geometría del perfil. Normalmente el perfil, cuando uno lo encuentra en tablas, lo encuentra dibujado así, como está acá, más o menos así. Y bueno, ahí está acotado que dice E sub X, E sub Y y E sub X, por ejemplo. Bueno, hay que ver en la tabla quién es E sub Y y quién es E sub X. Entonces, esta distancia que me necesito acá va a ser igual a esta que está acotado acá. Va a ser igual a, fíjense, H sobre 2, que es la H mayúscula sobre 2, H sobre 2, menos ¿quién? Menos esta distancia, que es E sub I. Menos E sub I, y a esto lo elevo al cuadrado. Con esto voy a tener el momento de inercia de solo un perfil respecto de este eje X, pero los otros tres están en la misma posición
relativa, por lo tanto multiplico por 4 y ya tengo el momento de inercia en la sección compuesta respecto del eje X. Como ese eje X pasa por el centroide y es de simetría, ya el JXS es el J psi y el JI va a ser el J eta. No sé si doy respuesta a su pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Bien. Entonces, a ver, otra pregunta. ¿Alguna pregunta más? Profe, Sí, dígame. Profe, ¿me escucha bien? Sí, sí, le escucho. Bueno, en teoría de roturas, cuando hago la verificación, ¿tomo en valor absoluto para definir si hay fluencia o no? Bien, teoría de rotura. Cuando habla de verificación, si toma en valor absoluto para definir fluencia o no. A ver, voy a compartir, a ver un momentito, que voy a compartir con ustedes. Voy a compartir la presentación de teoría de rotura. Bien. Ustedes me dirán si están viendo la aplicación, el ejemplo de aplicación número 1 de teoría de rotura. Sí, profe, sí se ve. Bien, bueno, fíjense. Cuando ustedes traen las tensiones para el plano de la sección y un plano perpendicular, ¿cierto? Que son estas, sigma x y tau xy, sigma y tau y x, en este caso nada más que sigma x y tau xy. Cuando ustedes traen este estado tensional, ¿cierto? Acá no dicen ni de tracción ni de compresión. En este caso, si ustedes se fijan, esta sigma x, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Está traccionando, por lo tanto sería positiva esta sigma x. Bien. Sí, ¿por qué pasa esto? Porque esta tensión a veces viene de una pieza sometida solo a tracción o solo a compresión, pero a veces también viene de una pieza sometida a flexión. En ese caso, en algunos puntos de la sección tenemos que la tensión es 1500 de tracción y en otros puntos es 1500 de compresión. El mismo módulo, pero de distintos signos. O sea que a veces, para la misma sección, ustedes tienen en algunos puntos tensiones normales de tracción y algunos de compresión. Bueno. Entonces estas, a veces ustedes las pueden traer, dependiendo del tipo de solicitaciones, las pueden traer en valor absoluto, estas. Pero al margen de que estas las traigan en valor absoluto, cuando ustedes calculan las principales, fíjense que acá sí que ya las tensiones vienen con un determinado signo cuando usted calcula las principales de acuerdo a estas ecuaciones. O sea que acá puede llegar a obviar de que sean de tracción o de compresión. Lo que no puede obviarlo es acá. Acá con el signo que les dio, así lo tienen que reemplazar, porque si no, no van a tener buenos resultados en el cálculo. Pero normalmente, si nosotros les damos a ustedes un ejercicio donde estas ya se las damos definida con signo, ustedes no la van a tomar en valor absoluto, la van a tomar con el signo que está acá. Acá están positivas ambas, por lo tanto, todo entró positivo. Pero al margen de que entró positivo, fíjense que los resultados les dio una positiva y una negativa acá. Bueno, esto ya vamos a ver qué lo que da, pero en principio yo les diría que la tomen con el signo que nosotros le demos acá. En este caso las dos son positivas. No en valor absoluto, tómenla con el signo que nosotros se les damos. Responda a su pregunta. ¿Profe? Sí, dígame. Pero mi duda era cuando, por ejemplo, hay en ese mismo ejemplo, cuando, por ejemplo, hace con Rankine y ahí le queda menos 581 menor o igual a menos 2400. Ahí quería saber si tomaba en valor absoluto los valores o respeto el signo para determinar si hay fluencia o no.
A ver, discúlpame, por favor, repetime la pregunta. ¿Cómo sería? Sí, ahí en ese ejemplo, cuando hace segunda verificación por ranking, Sí. que le queda menos 581 menor o igual a menos 2400. Ujú. Ahí quería saber si tomaba en valor absoluto para determinar si hay fluencia o no, o si me fijo también en el signo. Bueno, sí, sí que lo está considerando con signo, no lo está considerando de valor absoluto. O sea, la tensión principal sigma 2, la tensión principal sigma 1 es de tracción, es 2081. En cambio, la sigma 2 es de compresión, menos 581. La sigma 1, ¿cierto? Revisa a ver si esta sigma 1 es mayor o menor que la tensión sigma S, que es 2400. Así que la 2081 viene positiva y por lo tanto la compara de esa manera. La sigma 2, que es negativa, no la toma en valor absoluto, la toma con el signo que tiene. Pero la sigma 2, que es de compresión, la compresión es menos 2400. No, o sea, no sé si me entiendes. La sigma S es de tracción y la sigma S' es de compresión. You are now No sé unmuted. si escuchó la respuesta. ¿Sí? Ah, sí. Que menos 581 es más chico que menos 2100. Bien, 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 bien. A ver, disculpen que voy a volver a la presentación. Bien. You are now Menos muted. 581 es menor que menos 2400. En la gráfica, ¿cierto? En la gráfica, usted tiene que el menos 500 es esto, ¿cierto? Y el menos 2400 es este que tiene acá abajo, ¿cierto? O sea que usted lo que tiene es que el punto ¿cierto? Le ha quedado con una tensión principal sigma 2, que es, sí, bueno, sí, desde ese punto de vista que usted dice, sí, está comparando los módulos, a eso se refiere usted. No es que la está tomando en valor absoluto, sino que está comparando los módulos, ¿cierto? ¿Sí? You are now unmuted. Sí, sí, sí. Sí, tiene que caer dentro del área que limita la teoría. Bueno, sí, menos 500 es menor que menos 2500, 2400, ¿sí? Pero no lo toma en valor absoluto, sino que compara en este caso los módulos. Sí, en ese sentido sí, pero sin tomar el valor absoluto. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Muy bien. Perfecto. En estas de las teorías, lo único y además creo, no me acuerdo, me parece que le hemos pedido que grafiquen la ubicación del punto. Lo único que les pedimos a ustedes que revisen es si el punto del estado tensional que define You are now muted. tensión en su estructura, si el punto cae dentro o fuera de la teoría, para que digan, por un lado, la respuesta sea en función de lo que ustedes ven como ha resultado en la gráfica, ¿cierto? No simplemente comparar los valores, sino además graficar esto, para demostrar lo que están explicando. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, a ver. You are now unmuted. Bien, bien.
La ecuación diferencial de la medida elástica. Sí. A ver, un segundito, un segundito. You are now muted. La ecuación diferencial de la elástica que dice que E por J por la derivada segunda del desplazamiento es igual a menos m de x. ¿Cuál es la pregunta sobre esta ecuación? You are ¿Y si now se puede unmuted. aplicar en algunos casos y en otros no? No, la ecuación diferencial se puede aplicar siempre. Lo que pasa es que a veces es un poquito más compleja la parte matemática con respecto a calcular las condiciones de borde. Por ejemplo, si tenemos una viga que está simplemente apoyada, ¿cierto? Normalmente eso es relativamente sencillo, digamos. Supongamos que tenemos que esta viga está sometida a una carga en esta ubicación, ¿cierto? Donde esto es una distancia A y esto es una distancia B, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos aplicar la ecuación diferencial elástica para resolver las flechas en vigas, ¿cierto? Nosotros tendríamos que escribir dos ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Una para una sección que está por acá, donde a la izquierda solo tengo la reacción vertical en A, y una con una sección que está por acá, donde a la izquierda tengo la vertical en A y P, o a la derecha tengo solo la vertical en B, ¿cierto? Si uno escribe estas ecuaciones, ¿cierto? Por ejemplo, en la sección 1 mirando por izquierda y en la sección 2 mirando por izquierda, es relativamente sencillo el planteo de las condiciones de borde para poder calcular las constantes. Primero que voy a tener dos ecuaciones diferenciales, con lo cual voy a tener 4 constantes. 2 para la primera ecuación, el primer grupo de ecuaciones diferenciales, C1 y C2, y C3 y C4 para las otras, ¿cierto? O sea que voy a necesitar 4 condiciones de borde para calcularlo. Bueno, las condiciones de borde para este tipo de vigas son relativamente sencillas, como son que el desplazamiento es 0 para x igual a 0, o que el desplazamiento es 0 para x igual a L. Esas son dos condiciones de borde que son muy visuales, ¿cierto? Uno ve que los desplazamientos, este punto está impedido de desplazarse para x igual a 0, ¿cierto? Hay que ver bien para qué valor de la variable, en este caso de x, se da ese desplazamiento igual a 0, y para x igual a L. Ahí tenemos dos condiciones. Bueno, entonces están faltando más. No podemos decir respecto de este punto que el punto no gire, ni conocemos el giro, por lo tanto, no podemos plantear una condición de borde en el giro. Igual para este otro punto tampoco. Pero lo que sí podemos siempre, por eso es que en esto es muy fácil, sí podemos plantear condiciones de borde en los puntos de cruce donde deja de ser válida una ecuación y es válida la siguiente. Por ejemplo, en esta sección, para x igual a A, nosotros podemos decir para x igual a A aquí, para x igual a A, ¿cierto? Podemos decir que el desplazamiento calculado por la ecuación del primer tramo es igual al desplazamiento calculado por la ecuación del segundo tramo. Eso podemos decir porque esto, ¿cierto?, calculado con la ecuación del primer tramo es igual a esto calculado con la ecuación del segundo. Ahí tenemos una condición de borde. Para x igual, acá escrito mal, para x igual a A. Y en el mismo lugar, para x igual a A, también podemos decir que los desplazamientos, que las rotaciones, considerando las ecuaciones del primer tramo, es igual a las rotaciones, considerando la ecuación del segundo tramo. Entonces, con esto nosotros tenemos una condición de borde acá, otra acá, respecto a los desplazamientos, o una condición de borde en el punto de cruce aquí, respecto a los desplazamientos, y una condición de borde en el cruce respecto de las rotaciones. Entonces, rápidamente podemos plantear las 4 condiciones de borde
para cuando se trata de vigas simplemente apoyadas como esta. Podría haber alguna complicación si se trata de vigas empotradas. Cuando se trata de vigas empotradas, dependiendo de cargas y demás, y la ubicación de las cargas y demás, bueno, también hay que plantear algunas condiciones de borde para poder calcular. Si tuviera una ecuación tan sencilla como esta, donde tengo solo una carga, por ejemplo, bueno, mi ecuación diferencial sería una ecuación muy sencilla y las condiciones de borde que yo podría plantear aquí, voy a tener, para este caso voy a tener solo una ecuación diferencial, ¿cierto? Voy a tener E por J por eta, 2 puntos, igual a menos m de x. Bueno, voy a tener solo una ecuación, pero por más que tengo solo una ecuación, voy a tener dos constantes, que son C1 y C2. Voy a tener que plantear dos condiciones de borde. Las condiciones de borde hay que sacarlas de lo que uno sabe cómo es más o menos la deformada de la estructura. Bueno, yo sé que esta estructura, debido a que está empotrada acá a la derecha, ¿cierto? Yo sé que esta estructura, ese punto de la estructura, del empotramiento, este punto no desciende. Por lo tanto, puedo plantear una ecuación que dice que, pongamos que la X la he medido en esta dirección, ¿cierto? Una ecuación que dice que para X igual a L, voy a tener que el desplazamiento, que es Z, es igual a 0. Esa sería una condición de borde. Y otra condición de borde que puedo plantear que para X igual a L, ¿cierto? Que las rotaciones son iguales a 0. Bueno, y esa es otra condición de borde. Bueno, ahí tengo para un ejemplo sencillo de una viga con solo una ecuación de momento. Se complicaría un poquito, bastante, si se tratara de una viga que ya tengo, ¿cierto? Por ejemplo, dos fuerzas o una fuerza concentrada y una fuerza distribuida, en fin, donde ya tenga dos ecuaciones de momento. O sea, voy a tener una ecuación de momento para una sección 1 y una ecuación de momento para una sección 2. En ese caso voy a tener cuatro constantes que calcular y bueno, ahí voy a tener que aplicar condiciones de borde. Pero para estos casos de vigas empotradas hay que ver si es conveniente utilizar un sistema de coordenadas que parta desde el extremo libre o si es conveniente utilizar un sistema de coordenadas para definir la posición de la sección que parta del empotramiento. Bueno, para no complicarlos, si nosotros les damos a ustedes un ejercicio de flechas en viga y le pedimos que lo resuelvan por la ecuación diferencial de la linealidad elástica, para no complicarlo es probable que si les damos una viga empotrada, les demos algo muy sencillo con una única ecuación. Y si les damos una viga simplemente apoyada, bueno, también que no tenga tantas constantes que calcular. O sea, una resolución que sea relativamente rápida, ¿cierto? Tenemos que asegurarnos que ustedes tienen el tiempo suficiente para resolver un ejercicio de este tipo. Pero sepan de que existe la posibilidad de que se les pida por cualquiera de las tres métodos. Bien. De nada. You are now muted. A ver, Candela, Josefina, Pía, Sofía y Tomás. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿me escucha? Sí, dígame. Me quedó una duda del ejercicio de verificación de rotura. Sí, dígame. Si lo podíamos ver. Sí, a ver. Sí, dígame. En la teoría están planteadas de otra forma las ecuaciones. Sí, Entonces no interpreto bien cómo lo debería están planteadas de otra forma. probar. Por ejemplo, que están planteadas en otros sentidos las desigualdades, por ejemplo.
Sigma 1, yo tenía la teoría, por ejemplo, por Rankine, que es mayor o igual que sigma S. Y acá está al revés. Claro, claro. Bien, bien, comprendo. Bien. Para hacer una cosa sencilla y bastante visual, porque acá cuando uno hace esto, en la ecuación sigma 1 menor o igual que sigma S, o sigma 1 mayor o igual que sigma S, como usted dice que está en la teoría, si uno lo hace por las desigualdades, capaz que no lo interpreta mucho, pero si uno lo hace, digamos, con esta gráfica, digamos, capaz que ahí interpreta más. ¿Qué es lo que son estas teorías? ¿Qué es lo que hacen limitar? ¿Qué es lo que limitan? Lo que limitan las teorías, algunas de ellas limitan tensiones, otras limitan deformaciones, pero probablemente todas deriven finalmente en tensiones. Pero bueno, esas tensiones, ¿cuáles son? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, en el gráfico del ensayo de tracción o de compresión, ¿cierto? Nosotros tenemos un primer tramo de un ensayo de tensión de cargas P y deformaciones deltas, o de tensiones sigma y deformaciones específicas epsilon, ¿cierto? En un gráfico de este tipo, nosotros tenemos un primer tramo donde la relación entre tensiones y deformaciones es una relación lineal, ¿cierto? Dentro del campo elástico, que en cierto momento esa relación deja de ser lineal, pero sigue siendo elástica, o sea, si uno quita la carga en esta posición, las deformaciones vuelven a cero, sin deformaciones residuales. Eso implica que estamos dentro del campo elástico. Y luego tenemos un cierto valor de tensión para el cual se presenta la fluencia, un endurecimiento del material, que adquiere más resistencia y por lo tanto hace falta incrementar las cargas para producir deformaciones y finalmente la rotura. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas teorías en general? Lo que hacen es limitar, por ejemplo, las tensiones o las deformaciones. Bueno, por ejemplo, esto que tengo acá es la tensión de fluencia, ¿cierto? Este es sigma S. Si ustedes se fijan acá, uno lo que hace es comparar las tensiones sigma 1 y sigma 2 de mi estado tensional, ¿cierto? Sigma 1, 2000 y pico, y 2081, y sigma 2, menos 581, bueno, lo que uno hace es comparar esas tensiones de mi estado tensional con, por ejemplo, los límites de la teoría de Rankine, que los límites son la tensión de fluencia. O sea, la teoría de Rankine lo que limita es esta tensión. Bueno, mi tensión sigma 1, ¿cuánto fue el valor? Fue 2081, y la sigma 2, menos 581. Tanto el 2081 como el menos 581, ¿cierto? Ambas son menores que la tensión de fluencia, sigma S, que en este caso, si no recuerdo mal, es 2400. Bien. Esa tensión es la que limitó, ¿cierto? La tensión de fluencia. Bien. Sí, en mi ejemplo, el que a mí me dieron como dato para poder verificar si cumple o no cumple una teoría, si mi sigma 1 en vez de ser 2081 fuera 2300, ¿cierto? Si mi sigma 1 vino acá, supongamos que el sigma 2 es el mismo, menos 581, con un sigma 1 que esté por acá, que es 3000. En ese caso, ¿qué cambia respecto de este punto al respecto de este? Bueno, que el valor de 3000 superó la tensión de fluencia. O sea que ese 3000 es un 3000 que estaba por acá por arriba, por ejemplo, por aquí, ¿cierto? Que superó este valor de tensión de fluencia. La tensión de fluencia, de acuerdo a lo que dice acá, aproximadamente 2400, dice acá, esto es 2400,
1400. ¿Cierto? Bueno, y disculpen, le he dicho 2300 y es 3000. Y mi tensión sigma 1 es 3000. Por supuesto que superó el valor de la tensión de fluencia. Las teorías estas, y como están expresadas esas desigualdades, hay dos cuestiones para resolver. Una cuestión es si el estado tensional alcanzó o no alcanzó la fluencia. Si el punto cayó dentro del límite de la teoría, no alcanzó la fluencia. Si el punto cayó en el borde o cayó fuera de los límites de la teoría, sí alcanzó la fluencia. Si cayó en el borde o fuera. Acá, si cayó en el borde o fuera de este borde, no cumple la teoría de Rankine. Si cayó en el borde o fuera de este borde, no cumple la teoría de Saint-Venant. Y lo mismo si cae en el borde o fuera. O sea que entró en fluencia en los tres casos. Entró en fluencia, superó esto. Esa es una condición que en realidad yo no le diría condición, si dice para que esté en fluencia, ¿cierto? Tiene que suceder eso, que el punto caiga o en el borde o fuera del borde. Eso para que esté en fluencia o haya alcanzado la fluencia. Y es una condición que uno debe verificar si sucede o no sucede. Pero la otra condición es que cumpla las condiciones de resistencia. Cuando decimos las condiciones de resistencia, ahora ya no estamos comparando mis tensiones con la tensión de fluencia, sino que la estoy comparando a mis tensiones con una tensión que es aquella que se considera como de rotura, pero dividida en un coeficiente de seguridad. Esa tensión es la tensión admisible. Entonces, ahora vamos a comparar con esta tensión, la tensión admisible. Fíjense que la tensión admisible es la tensión de fluencia, por ejemplo, sobre un gamma, por ejemplo. Entonces, es bastante menor la tensión admisible a la tensión de fluencia. Supongamos que ahora mi tensión sigma 1, en vez de ser 3000, supongamos que mi tensión sigma 1 es 1000. Este valor que está acá, 1000. Entonces, mi sigma 1 me cae acá. Y mi tensión admisible, supongamos que es 1300. 1300. Entonces, la pregunta que me hago, cuando mi tensión sigma 1 es 1000, y un punto que está por acá, con este de menos 508, eso lo mantengo para hacer comparable todo esto que estoy explicando. Bueno, mi tensión sigma 1 es 1000, mi sigma 2 es menos 500. Si mi punto cae acá, no solo cumple con la tensión, cumple con la condición de resistencia, que mi tensión es menor que la tensión admisible. La tensión admisible es 1300 y la tensión máxima, que en este caso entre las dos, la máxima es esta, 1000 es menor todavía que 1300. Entonces, este punto cumple no solo con la condición, cumple con la condición de resistencia, pero además no alcanza la fluencia. Fíjense que está lejísimo de alcanzar la fluencia. Por eso es que en la teoría, cuando ustedes tienen ahí tienen estas desigualdades que están acá, ¿cierto? A ver, voy a buscar la teoría acá. La condición de fluencia es que si mi tensión sigma 1 iguala o supera la tensión de fluencia, la estructura está en fluencia. Eso es simplemente. Y lo único que he hecho es ver en esa gráfica de tensión de formación, ver qué significa esto. O si mi tensión sigma 2 es mayor que la tensión justamente que la tensión de fluencia, también he alcanzado la fluencia. Esta condición de fluencia es para que mi estructura está en fluencia. La pregunta es, ¿está en fluencia? Sí. Si sigma 1 es mayor que sigma S, está en fluencia. Si sigma 2 es mayor que sigma S', también está en fluencia. Y la condición de resistencia es que la tensión a la que está sometida mi estructura sea menor que la tensión admisible. Y la tensión admisible la fijo como la tensión de fluencia sobre un coeficiente de seguridad. Esas son las condiciones de resistencia y fluencia. Cierto es que acá está como más, porque dice que si mi sigma 1, si mi tensión principal
es mayor que la tensión de fluencia, la estructura va a estar en fluencia. Sí, eso es lo que dice ahí. Digamos, la pregunta es si alcanza o no alcanza la fluencia. Bueno, si sigma 1 es menor que sigma S, no alcanza la fluencia. Si sigma 1 es mayor que sigma S o igual, sí alcanza la fluencia. No sé, espero haberme explicado sobre con esas definiciones, ¿no? Sí, profe, quedó claro. Muchas gracias. Bien, de nada. Bien, a ver quién va a hacer la próxima pregunta. Bien, hasta que ustedes me hagan una pregunta, les voy a hacer una pregunta yo. Necesito saber quién de ustedes ya está inscrito para esta mesa del próximo jueves. ¿Todos ustedes están inscritos? Profe, ahí en el chat dice que todos están inscritos. Bien. Bien, yo estoy anotando los nombres porque de acuerdo a lo que veo acá, ustedes serían 2, 4, 6 alumnos, ¿cierto? Candela, Josefina, Lucía, Pía, Sofía y Tomás. Son 6 alumnos. Bien. Todos inscritos, perfecto. ¿Ustedes tienen conocimiento de algún alumno que no esté en la consulta y que también vaya a rendir? ¿Alguien? Parece que no, nadie conoce a algún alumno. Perfecto. Serían entonces 6 alumnos. Profe, tenemos entendido que sí, pero no estoy segura. Había un par de compañeros, amigos nuestros que tal vez sí, pero no sé. Bueno, un par. Entonces, si ustedes son 6 y van a rendir y se agregarían 2 personas más, que serían 8, porque tengo que ir pidiendo el aula para poder rendir. Entonces, voy a necesitar una aula mediana. Perfecto. Para tener una idea, porque tengo que pedir el aula para poder rendir. Bien. Bien, Lucía se anotó, era la número 8. Bien, bien. Entonces, número 8 quiere decir que ya más o menos tenemos 8 alumnos. Bueno, porque todavía tienen tiempo de inscribirse hasta mañana, me parece, que se pueden inscribir en esta materia. Creo, no estoy seguro. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien me va a hacer alguna pregunta? Bien. Una pequeña encuesta, ya que estamos ustedes, para tener una idea. Los ejercicios, la encuesta sería sobre el ejercicio 1, como ya hemos visto, ahí no hay opciones. El ejercicio 2, siendo de flechas en vigas, si ustedes tuvieran que resolver el ejercicio 2, ¿por cuál método es el que más ustedes están familiarizados, que piensan que podría ser la forma más adecuada de resolver el ejercicio de flechas en vigas? A ver, una encuesta entre ustedes, por favor.
Bueno, Tomás dice castellano. 1 por castellano. Bien, ¿alguien más? Lucía, por el método del área momento. Método del área momento. Pía dice castellano. Bien. Pía dice castellano también. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Candela también dice castellano. Bien. Bien. Quiere decir que tenemos 5 por castellano y 1 por el método del área momento. Lucía. Bien. Perfecto. Eso es para el ejercicio 2. Para el ejercicio 3, ¿cierto? Tenemos fricción desviada, tenemos columnas y TD de rotura. Bien. Si tenemos para ese ejercicio elegir fricción desviada, columna o TD de rotura. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que les toque un ejercicio de fricción desviada, uno de columna o uno de teoría de rotura? Columnas. Más y Lucía dicen columnas. ¿Qué dicen los demás alumnos? El que no dice nada quiere decir que le da lo mismo que fuera columna o que fuera alguna de las otras. A ver, ¿cuáles son las respuestas? Profe, Sí, ¿me escucha? Sí, dígame. Justo cuando dijo lo de columnas, tenía una duda si, ya sea calculándolo por el método Omega o por la ecuación de Euler, deberíamos llegar al mismo valor. Mire, sería muy bueno que llegara al mismo dolor, pero normalmente no sucede así. De forma tal que nosotros le vamos a decir, el ejercicio va a ser así. Verificar, ¿cierto? Una columna o una estructura sometida a compresión. Verificar por la fórmula de Euler en función de la esbeltez de la columna comparada con la esbeltez límite. Si es aplicable la fórmula de Euler, resolverlo por Euler. Si no es aplicable la fórmula de Euler, resolverlo por el método Omega. Más o menos así sería el ejercicio, para que no haya confusión sobre que uno dio distinto del otro. Entonces, le especificaríamos que lo haga por uno método o por el otro. Recuerden ustedes que Euler es aplicable para cuando la esbeltez de la columna es mayor que la esbeltez límite. Y el método Omega es aplicable siempre, pero también para esbeltez menor. Bueno, nos separaríamos. Bien, entonces, Sofía y Pía, columnas o flexión desviada. Bien. Bueno, veo que las teorías de rotura no son muy simpáticas para los alumnos. Bien. Si fuera el ejercicio de columnas, ¿cierto? ¿Ustedes preferirían que fuera por la fórmula de Euler, por el método Omega de verificación o por el método Omega de dimensionamiento? ¿Qué dicen ustedes? Euler. Bien. Entonces gana Euler por amplia mayoría. Bien. Perfecto. Esto que yo les pregunto a ustedes es para tener una idea. Para tener una idea de qué es lo que les ha resultado más fácil
comprender y además que están más confiados. No es que los otros no lo sepan, sino que tienen más predilección por lo que están mencionando. Por ejemplo, en el caso de flechas, por el teorema de Castigliano, y en el caso de columnas, por el método, por la fórmula de Euler. Bien. En el caso de flechas, por el teorema de Castigliano, les tengo que hacer una aclaración en el caso de flechas por el teorema de Castigliano. La aclaración que le hago es que el teorema de Castigliano, ¿cierto? El teorema de Castigliano, que si tenemos una ecuación que es m de x por m' de x sobre e por jx potencial x entre a y b, ¿cierto? Este es el teorema de Castigliano. El momento de las cargas reales, ustedes lo tienen que calcular, es una ecuación, ¿cierto? El momento de las cargas reales, tienen que calcular el momento de las cargas ficticias, tienen que plantear tantos intervalos de integración como sean todo el argumento, ¿cierto? Para este intervalo entre A y B, el momento de las cargas reales tiene que estar dado por una misma ecuación, el momento de las cargas ficticias tiene que estar dado por una misma ecuación, la sección transversal tiene que ser constante en ese tramo entre A y B, y por supuesto que el material tiene que ser el mismo entre A y B. Por lo tanto, acá va a haber que tener cuidado con esas cuestiones. Pero hay una cuestión que tiene el teorema de Castigliano comparado con el método del área de momento, por ejemplo. El teorema de Castigliano tiene esta cuestión, que cuando nosotros calculamos el desplazamiento de un punto, esto puede ser el desplazamiento del punto A por deformación del tramo, por ejemplo, el desplazamiento del punto K, digamos, el punto K, de un punto cualquiera, K, por desplazamiento del tramo AB, más el desplazamiento del punto K, por deformación del tramo BC, más el desplazamiento y así, ¿cierto? Ustedes tienen que, el teorema de Castigliano resulta que van a hacer una suma de los resultados de ciertas integrales, ¿cierto? Van a integrar por tramos. Ustedes cuando lo hacen por el teorema de Castigliano, acá hay una complicación al tener que derivar, determinar bien la ecuación de momento de las cargas reales y ficticias y además hacer el producto y después integrar y demás. Eso tiene complicaciones matemáticas. Ahora, cuando ustedes resuelven esto por el teorema de Castigliano, a ustedes van a resultar que van a tener que sumar los resultados de las integrales. Alguna de esas integrales podría dar un resultado negativo. O sea que esta puede ser más o menos, esta también puede ser de resultado positivo o negativo y las demás igual. Ahora, ¿qué tiene el teorema de Castigliano? Que ustedes solamente tienen pistas matemáticas nada más con lo que están haciendo, pero no tienen una certeza o una pista sobre si estos resultados individuales son correctos o no. Eso no tienen muchas pistas respecto de eso. A diferencia del método del área de momento, que en el caso del método del área de momento, cuando se trata, por ejemplo, de una viga, por ejemplo, supongamos que una viga sencilla, ¿no?, que está sometida a dos cargas como esta, ¿cierto? Donde el diagrama de momento para una viga como esta es un diagrama de momento donde tengo positivo acá, negativo aquí, esto así, ¿cierto? Voy a tener un diagrama de momento que es así, y por lo tanto la línea elástica de esta viga, ¿cierto? La línea elástica de esta viga, en donde el momento es positivo como esto, partiendo de cero por acá, ¿cierto? Esto va a venir así, 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 ahí, ¿cierto?
justo donde el momento S0 tengo un punto de inflexión y de ahí para allá esto hace así, pasa por ahí y después hace así, ¿cierto? Esa es más o menos la posición de la línea elástica. De forma tal que la tangente inicial, bueno, vendría por acá más o menos, ¿cierto? Cuando ustedes tienen, supongamos que nos piden calcular el desplazamiento de este punto, supongamos que nos piden este desplazamiento, ese punto, por el método de momento que es este, bueno, tendríamos que calcular acá, este valor que voy a tener aquí, va a ser delta 2, que es donde yo quiero calcular el desplazamiento, por el teorema. El otro lugar donde voy a aplicar el teorema es aquí, en este apoyo. Entonces voy a calcular aquí el delta 3, aquí. Delta 3 por el teorema, ¿cierto? Delta 3 por el teorema. Bien. ¿Y dónde más? Y bueno, este delta 3 lo calculé para poder calcular este valor total que tengo aquí. Va a ser el delta 1 en función del delta 3, ¿cierto? Esto va a ser el delta 1 en función del delta 3. Bien. Bueno, cuando ustedes resuelvan esto por el método de momento, ustedes acá gráficamente tienen muchas pistas sobre cómo tienen que ser los resultados parciales, ¿cierto? Por ejemplo, observen que tiene que haber algo de parecido entre estos dos números. Igual en este otro, igual el resultado ustedes tienen para ver acá lo que ustedes esperan como módulo, ¿cierto? De ver el resultado que les tienen que dar. Inclusive en este método de momento, si el punto deformado que es este, queda por encima de la tangente inicial, el delta que ustedes calcularon, les tiene que dar positivo, les tiene que dar mayor que cero, si el punto queda por encima de la tangente inicial. Si el punto queda por debajo de la tangente inicial, por ejemplo, en una viga empotrada, ¿sí? En una viga empotrada, ustedes calculan el delta. Cuando calculen el delta para un estado de cargas como este, el delta les tiene que dar negativo. Acá les tiene que dar negativo. ¿Por qué? Porque la deformada es así, ¿cierto? Y el punto, fíjense que es queda por encima de la tangente inicial, que es esta. Al quedar por encima, el delta les tiene que dar negativo. Cuando el punto queda por debajo de la tangente, le da negativo. Cuando el punto queda por arriba de la tangente, les da positivo. Entonces, tienen más pistas en esto. Tienen pistas en eso, tienen pistas en las áreas. Ustedes están viendo acá más o menos la magnitud de las áreas, en las distancias, cuando ustedes calculan acá, por supuesto que esta distancia le tiene que dar mayor que esta otra distancia. O sea, ustedes están viendo más o menos en el cálculo, están viendo más o menos cómo tiene que dar los resultados cuando ustedes los comparan, ¿cierto? Porque es un método bastante gráfico, ¿verdad? Entonces, tienen pistas acá para saber si son lógicos los resultados que están obteniendo. En cambio, en el teorema de Castigliano, todo es matemática. Ahí no hay ninguna pista. La única pista acá en el teorema de Castigliano es que si ustedes están calculando, por ejemplo, vamos, tenemos esto acá, así, el mismo estado de carga de recién, ¿cierto? Así, ¿cierto? Bueno, supongamos que esto es 1000. Que es la carga más grande a soportar en el tramo entre apoyos. Y esta, pongámosle que sea 100, una carguita pequeña, que es una carguita que uno pone en una extensión de una estructura que es el voladizo, ¿no? Una carguita pequeña, 100. La carga dominante es esta. Bueno, evidentemente cuando esta carga es la más grande, porque aquella es un poquito, porque es una pequeña estructurita que amplíe para ganar un poco de espacio, evidentemente esta viga cuando se deforma se va a deformar más o menos de esta manera. ¿Eso qué significa? Que el punto, debido a lo que yo ya estoy suponiendo, el punto estoy casi seguro de que el punto va a bajar.
va a bajar. Eso me dice que si la carga tiene, más bien dicho, si el desplazamiento se produce en la misma dirección de la carga, como el teorema castigliano lo que calcula es la energía, está calculando el trabajo de la fuerza y el desplazamiento son en el mismo sentido, el trabajo es positivo. Al ser el trabajo positivo, el delta me debería dar positivo también, o sea, mayor que cero. O sea, cuando la única pista es que el resultado me tiene que dar positivo. Pero yo no sé si da más o menos, más o menos, más o menos. Por eso es que no se confían tanto en el teorema de castigliano. Hay algunos alumnos que el ejercicio es tan sencillo que tienen tiempo de repasarlo por el otro teorema, por el método del área de momento. Pero bueno, no quiero desanimarlos a que elijan el teorema castigliano, pero tengan sus reservas. No se confíen tanto en el teorema castigliano. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? Bien, ustedes me dirán si hay alguna otra pregunta. No sé si ustedes ya tienen vista toda la materia, si todavía tienen que repasar algo, porque en el caso de que necesiten repasar algo, podríamos tener una última consulta el día miércoles a las 4 de la tarde, si les parece. Por alguna cuestión de último momento, ¿cierto? Que necesiten repasar. Bien. Les recuerdo que el día del examen, que es el jueves a las 8, tienen que traer la libreta o, en su defecto, el DNI para poder mostrar su identificación, ¿cierto? Así es que nos vamos a encontrar en el hall de allá del Departamento de Electromecánica a ver qué aula nos prestan, ¿cierto? Así es que ahí vamos a ver qué aula tenemos disponible para poder rendir. Recuerden entonces que deben traer las tablas de deben traer las tablas de coeficiente de pandeo impresas, porque esas sí las pueden llegar a necesitar y para que no se estén pidiendo entre ustedes las tablas. Esas sí las tienen que traer impresas. Bien, ¿hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Perfecto, muy bien. Entonces, por este mismo vínculo, ustedes háganme recordar el día miércoles que vamos a reunirnos, me envían un mensaje y yo me conecto inmediatamente. Desde las 4 de la tarde yo creo que estaría bien. Perfecto, chicos. Que les vaya entonces muy bien y nos estamos reuniendo en todo caso el día miércoles. Esto yo detengo la grabación y mañana a la mañana ya van a tener disponible para ver y repasar lo que hemos hablado hoy. Perfecto. Que les vaya muy bien. Nos vemos el miércoles si Dios quiere.